Bueno, y estamos con Ernesto Tiefenberg. Ernesto Tiefenberg es director del diario Página 12 desde el año 1994. Había sido subdirector, o sea, está desde la fundación también. ¿Cómo estás, Ernesto? Gracias por venir. Bien, muy bien, gracias. Gracias por invitarme. Fue mi jefe, además, porque yo empecé trabajando en Página 12, fue el primer diario en el que trabajé. Sí, así que cuidado con lo que... Bueno, 30 años de Página 12 se cumplieron el viernes. Sí. Es un diario totalmente asociado a la democracia, empezó con, digamos, con un lenguaje nuevo, la agenda de los derechos humanos. ¿A qué asocias más el nacimiento de Página 12? Bueno, exactamente lo que acabas de decir. Creo que Página 12 representa la llegada de la democracia a los medios. Si vos me preguntás cómo eran los medios antes, yo te diría que los medios, antes de que aparezca Página 12, digo los medios nacionales, los diarios, no estoy hablando de revistas, había expresiones diferentes, pero de lo que significaba el sistema mediático nacional eran grises. 87 estamos 87 hablando. estamos hablando. Eran grises, no eran en blanco y negro, que eran en blanco y negro, eran grises, o sea, eran aburridos, eran tristes, eran prácticamente voceros del poder económico, político de turno que se tratase, en general de los peores, porque lamentablemente gobernaban siempre los peores. Y en ese momento, claro, habían pasado 2 años del regreso a la democracia. 4, ¿no? 87. 87, perdón, Sí. 4. Y con todos esos años que habían pasado, la democracia todavía no había llegado a los medios. Claro. Nadie estaba convencido que la democracia iba a seguir, nadie sabía si la democracia iba a seguir, y por las dudas todos se comportaban como si todo siguiese igual. O sea, gobiernos militares, dictaduras militares, interregnos civiles, gobiernos militares, interregnos civiles, y bueno, estaban todos esperando a ver cuándo llegaba ese gobierno militar de vuelta. Por suerte no llegó. Y tener Página 12 en esa época era como una identificación, o sea, andar con Página 12 significaba muchas otras, no sé, era como pertenecer a un club de alguna manera. Sí, yo creo que eso fue, lo que vos estás diciendo, fue la clave de la sobrevivencia de Página 12. Que se llama Página 12 porque eran 12 páginas el primer número, ¿no? Se llama Página 12 porque buscamos infinitos nombres antes y no estaban todos registrados. Cuando al final no sabíamos, ya tenía que salir el diario, no conseguíamos nombre, tenía 12 páginas, los números 0, y bueno, surgió Página 2, en ese momento está cambio 16, dijimos vamos con Página 12. Lo aceptaron, había una duda porque 7up, que tenía el 7, decía todos los números son nuestros, Y el bueno, 12. finalmente lo pudimos registrar. Lo insólito fue que ya estamos muy apurados por salir, no teníamos plata, había que salir, se nos acababan las posibilidades. Y cuando veníamos haciendo los números ceros de esa misma semana, tenían 12 páginas. Y cuando fuimos a la imprenta, el último número 0, me acuerdo que dijimos, no, esto es muy chiquito, no puede salir así. Es muy claro. Le agregamos 4 páginas y bueno, Página 12 salió con 16. Esa fue una de las primeras incoherencias del diario. Que es 16, Página 12. La nata se queja a partir de, bueno, de las diferencias, bueno, que no tiene lugar o que siente que no se le, que fue borrado de la historia de Página de esos primeros años y de la fundación de Página. No, digamos, no, por supuesto no fue borrado, por supuesto está, por supuesto todo el mundo sabe que Página 12, que la Nata participó de la fundación de Página 12. Bueno, era el Creo director, ¿no? Bueno, vos laburabas, yo cuando él, llegué a Página 12 ustedes eran director y subdirector. Sí, laburamos muy juntos, Sí. Él era el director, yo el subdirector. Estuvimos juntos en la fundación, estuvimos juntos en todo ese proceso. Pero me parece que eso es menos importante. Creo que en realidad el que se fue de Página 12, el que dejó el camino, fue él. No Página 12 lo borró a él, sino que él se borró de Página 12. Cuando digo se borró, digo literalmente se borró. Nosotros estamos festejando los 30 años. Como recién comentábamos, yo asumí formalmente la dirección en marzo del 94. Como vos sabés, él ya hacía varios años que eso fue un acuerdo que tuvimos con él, y hacía varios años que ya no venía al diario, en el cual yo había asumido, de hecho, la dirección bastante antes. Si te pones a contar, digamos, oficialmente son más de 23 años que él no estuvo en el diario, en la realidad son algunos más todavía, de 30. Bueno, si yo tengo que hablar hoy de Página 12, me cuesta mucho hablar de la Nata.
digamos, puedo hablar de La Nata en el momento de la fundación. Por eso te lo No, mencioné, estábamos claro. hablando de los primeros años Claro. de página. Pero también me parece que después se armó, más allá de La Nata puntualmente, la discusión respecto de cómo fue el periodismo de página en tiempos del kirchnerismo. A mí me gusta más el página de hoy. Me parece que el página, cuando es crítico, es un diario mucho más atractivo que cuando no lo es. Bueno, ahí hay un punto clave en lo que vos decís. Página 12 es crítico. Página 12 fue crítico cuando nació, fue crítico con Menem. Bueno, claro, tuvo Perdón, en la época de Menem, no. digamos, unos momentos en los Fue crítico que con Alfonsín, fue crítico con Menem. Fue era un crítico- diario que era chico, pero que condicionaba el poder, digamos, Sí. tenía una influencia. Y ese punto ahí voy. Y fue crítico con Duhalde, fue crítico, por supuesto, con De la Rúa, fue crítico con Kirchner, fue crítico con Cristina Kirchner y es crítico con Mauricio Macri. ¿Qué quiero decir con que es crítico? Porque esto para mí es fundamental. Yo creo que el periodismo, en su esencia, en su necesidad, tiene que ser crítico. ¿Y qué me refiero? ¿Qué quiere decir? ¿Tiene que criticar todo? Tuve esta discusión con algunos periodistas. Nosotros somos un diario crítico, nos tenemos que oponer a todo, no importa lo que sea. No. Tenemos que ser críticos, tenemos que mirar la realidad críticamente, tenemos que analizar las noticias y ser serios y responsables y rigurosos con nuestros lectores. Ofrecerle información rigurosa. Eso es un periodismo crítico. Ahora, eso no implica que yo tenga que estar en contra de todo lo que hace el poder. Si es que el poder hace cosas que yo vengo pensando que debería hacer el poder desde que me nació el diario, por ejemplo. Vos decís que Bueno, hubo una confluencia con determinados yo temas. te diría que si tengo que ser preciso y un poco pedante, no diría que Página 12 fue kirchnerista, diría que el kirchnerismo tomó muchas cosas de Página 12. Y por supuesto, en esas cosas coincidimos. Derechos humanos. Claro, la agenda de derechos humanos que desarrolló el kirchnerismo no es una agenda que trajo Kirchner, que inventó Kirchner. No. Claramente era una agenda que el movimiento de derechos, tampoco Página 12, que el movimiento de derechos humanos tenía desde su nacimiento, desde el nacimiento de las madres, y que bueno, y que de alguna manera encontró expresión en el diario, y eso es uno de los cambios importantes que significó la aparición de Página 12, que sectores que no tenían voz en los medios, de pronto descubrieron un espacio, un lugar donde ellos podían hablar, podían expresarse, podían incorporarse a la agenda nacional. Hay una idea rara esto con el tema, por ejemplo, de derechos humanos, que hay una idea de que esto es un valor, lo que hoy está pasando, lo que demostró la manifestación de hace poco del 2 por 1, una sociedad que no tolera la marcha atrás con los derechos humanos, no era así en el 85. No, claro. Y no era así. Era todo muy precario. Era todo muy precario y además era muy minoritario, era muy aislado. Y hay datos que la gente, por supuesto, no conoce y no recuerda, déjame un segundito, que es Alfonsín nunca quiso recibir a las madres de Plaza de Mayo. Ese es un dato curioso. Macri tampoco, la tuvo que recibir cuando Obama le pidió audiencia. Pero en ese sentido, por lo menos, tuvo un gesto. Alfonsín nunca las recibió. ¿Nunca las recibió? Nunca. La primera vez que las madres de Plaza de Mayo entraron a Casa Rosada fue con Rodríguez Sá. No es un dato menor. Bueno, que las madres... Bueno, enjuició, digo... Sí, no le estoy dictando el mérito a Alfonsín. Lo que quiero decir es que hasta un personaje como Alfonsín... Sí, que habiendo enjuiciado a la Junta, no le daba ese lugar. No le daba una voz nacional, no le otorgaba la posibilidad de tener una voz en la discusión nacional. Bueno, yo no voy a decir que nosotros éramos. Lo que digo, Página fue un espacio que lo permitió. No solo a las madres, no solo a los animales de derechos humanos, yo creo que también, bueno, a lo que en ese momento llamaban los nuevos movimientos sociales, la ecología, las mujeres, es gracioso, las mujeres como minoría, bueno, son una minoría, ridícula situación. Como, digamos, las mujeres son la mayoría de la población y las denominamos como minoría. Bueno, yo creo que el movimiento de mujeres empezó a tener un lugar en la discusión nacional a partir de... Pues tienen las 12 y tienen suplementos, eso es verdad. Ahora, también Página estuvo ligado, por lo menos en los 90, a un periodismo de investigación con tema de corrupción. Y eso es para mí lo que desaparece, digamos, esa pulsión o esa mirada, es lo que desaparece con el kirchnerismo. Digamos, en lo otro yo noto la continuidad que vos decís. Y es cierto, y es anterior en la historia de Página. Yo haría una pequeña diferencia. Yo creo que es cierto que se recuerda o se señala mucho a Página 12 como el medio que introdujo el premio de investigación en la Argentina. Yo creo que es una mirada parcial. Yo creo que nosotros
si vos te fijas en los primeros tiempos, habíamos hecho investigaciones. El Swiftgate, el Yomagate. Al principio del menemismo, pero creo que todo, digamos, que básicamente lo que incorpora a Página 12 es una manera diferente sobre cómo está organizado el país. Vamos a discutir quiénes son los que mandan, quiénes son los que pierden, quiénes ganan, quiénes pierden y quiénes se benefician. Entonces, digamos, creo que eso es la política. Digamos, yo, de alguna manera, y esto sí es una discusión de fondo, la política, en última instancia, es la discusión de intereses. ¿Qué conviene más? ¿Hacer una cosa o hacer la otra? Eso es la política. ¿Y qué conviene más? ¿Por qué conviene más esto o lo otro? ¿Porque esto es mejor o esto es peor? En sí, no. Porque esto representa determinados intereses y beneficia a determinadas personas, y esto representa otros intereses y beneficia a otras personas, que pueden ser muchos más o muchos menos, y eso es una gran discusión, y por eso se generan las discusiones políticas. Está claro que eso no es lo que quiere el poder económico. El poder económico en la Argentina, y te diría en todo el mundo, quiere reducir, quiere que desaparezca la política, y quiere reducir todo el funcionamiento de las instituciones a una discusión de naturalización de las medidas económicas. Esto es lo que hay que hacer. Lo que discutimos es cómo lo hacemos, si lo hacemos mejor o peor, pero esto es lo que hay que hacer. No existe otro camino, no existe otra posibilidad. Yo creo que, y eso sí me parece muy interesante, Página 12, introdujo esa discusión. No solo se puede hacer esto, también podemos hacer otras cosas. Era una discusión, en ese momento minoritaria, rara, extraña, pero era una discusión. En el medio del triunfo, digamos, del neoliberalismo en todo el mundo, en el cual el discurso naturalizado era este que estoy diciendo. Bueno, cuando nosotros nos ponemos a discutir, por ejemplo, como decís vos, en el menemismo, ¿qué es lo que estaba en juego? Lo que estaba en juego era que se estaba haciendo un proceso de desguace del país. Se estaba haciendo un proceso de cambio profundo en la economía del país, y en ese sentido la corrupción cumplía un rol esencial, que era hacer esto mucho más fácil. Entonces, si vos te acordás, hemos denunciado cosas, efectivamente, de la corrupción de ese momento, pero denunciamos cosas mucho más importantes. Como por ejemplo la discusión sobre la privatización de las jubilaciones. Ahora, te interrumpo, perdón Ernesto, porque no quiero dejar esta fuera, nos vamos a quedar sin tiempo, pero digamos, también el fin del kirchnerismo significó para Página el fin de lo que había sido la sustentación, ¿no? Gran parte, bueno, uno no sé cómo es con la venta de ejemplares, publicidad, digamos, pero tenía un apoyo importante desde el Estado con la publicidad oficial, y hoy el diario fue comprado por un sindicato, el sindicato de encargados de edificios. Sí. ¿Cambia la situación del diario? ¿Es distinto para vos como director del diario, digamos, es raro, es novedoso por lo menos, el diario propiedad de un sindicato o no? Creo que digamos, hay un punto que sí estoy totalmente de acuerdo, es muy novedoso. Creo que por las características de Página y por cómo fue toda la historia, curiosamente le da una continuidad y una facilidad que no hubiese tenido en el caso de otra incorporación. Y lo explico un poquito. Digamos, en Página es una cosa que ha facilitado, y yo creo que fue muy importante para la subsistencia del diario, además de que obviamente la sociedad nos tomó en sus manos y nos mantuvo, porque si no, el disparate que era Página 12 nunca podría haber sobrevivido. Cumpliendo 30 años el viernes. Tiene que ver con que un equipo, digamos, que hay un equipo de dirección, que bueno, me toca a mí estar acá, pero yo tengo que ser justo y decir que comparto la dirección del diario con Hugo Soriano y Jorge Prim, desde que empezó el diario, y en el cual hemos generado una situación que es interesante, porque un clásico de los medios de comunicación es la pelea entre la administración y la redacción, es una tensión que obviamente existe, pero que, bueno, que hemos conseguido, así que un trabajo en común que ha facilitado este tipo de cosas, y hemos construido una especie de dirección común. Cuando se planteó la posibilidad de la integración del Grupo Octubre, se discutió mucho este tema, lo discutimos mucho entre nosotros, lo discutimos mucho con Víctor Santamaría y con Pancho Militello, que son las personas con las cuales trabajamos, digamos, cotidianamente. Y fue muy interesante porque la discusión llevó a que claramente a ellos les interesaba incorporarse a ese tipo de trabajo. La idea no era, les interesaba incorporarse la posibilidad de un diario que tenía esas características. Y si tenía algo que diferenció a Página 12 de muchos proyectos, si se quiere, similares en todo el mundo, es que Página 12 no era un diario partidario, nunca lo fue.
no expresó un partido, nunca tuvo una posición política determinada, expresó múltiples sectores y ese es su valor y su trascendencia y permitió que todas las corrientes del progresismo argentino puedan de alguna manera sentirse que compartían y eran propietarios de ese espacio. Esto es un acuerdo, obviamente, que se mantuvo y que en la idea de todos nosotros está mantener esa situación. Yo lo extendería un poco y sí me parece muy original, porque conociendo lo que hace Octubre, la Fundación Octubre, que es la que participa en el diario, uno ve que ellos mantienen ese criterio y tienen un concepto. Bueno, están cómodos, perdón, ¿sí? Bueno, vale. Sí, lo tengo los nuevos propietarios, está parecía, bien. Gracias, Ernesto, perdón, pero nos quedamos sin tiempo. Ernesto Tinfamer, director de Página 12, 30 años, felices 30 años, y gracias por haber estado acá esta noche. Bueno, muchas gracias por la invitación y espero que nos invites entre los próximos 30. No, y además, por suerte, Página colabora siempre, están acá formando parte de la mesa de Ronda de Editores. Gracias. Muy buenas noches, nos reencontramos con ustedes el domingo que viene.